Bien, vamos a empezar esta clase. Es una continuación de la clase anterior. Vamos a ver lo que es la fisiología femenina antes del embarazo y las hormonas sexuales femeninas. Les prometí que iba a presentar una presentación en PowerPoint, mismo que voy a tratar de mandarles, culpa mía, me olvidé, y mediante el enlace de WhatsApp directo, pues no puedo subir, pero lo voy a tener que subir a lo que es YouTube. Entonces no se preocupen, todo el material va a ustedes para que ustedes puedan seguir, ¿no? Con estas clases virtuales. Esperando siempre que mejore la situación en Bolivia. Ayer ha sido un día bastante emocionado en Cochabamba y creo también después en todo el país. Vamos a empezar a hablar de este tema que es bastante interesante, ¿no? Entonces esperemos un poquito. A ver, creo que ya están bastante dentro del tema y vamos a esperar unos segundos más. Ahí está. Bien, empezamos con esta clase. Es una clase de refuerzo de lo que queda debido ver. Un recuerdo anatómico que siempre es necesario. Acá tenemos el órgano sexual femenino. Quiero que presten atención a ciertas cosas que estamos indicando. Obviamente, tenemos la cavidad uterina, la vagina, que hemos visto y hemos anterior, pero existe la relación que existe, una con la parte rectal, la liga. Acá tenemos los ovarios, ¿no? Acá tenemos no, son necesarios de conocer para hacer una correcta valoración de esto. Doctor, ¿se puede esperar un minuto? Hay alguien que está con el audio muy fuerte. ¿Sí? Pueden apagar sus micros. Hay una chica que se escucha mucho. Su gallo. Utilizamos la vía rectal sobre todo para hacer una correcta valoración ecográfica de esta estructura. También podemos hacer, usted ve, a través de la pared abdominal, una valoración ecográfica. A veces, algún alumno me pregunta, pero doctor, ¿por qué nos piden que tomemos un litro de agua antes de una ecografía? Porque debe estar la vejiga. Recuerden que la ecografía no es nada más que ondas de sonido. Y el sonido viaja mejor a través de los medios. Por lo tanto, esta relación con la vejiga urinaria hará que se vea una mejor imagen de la cavidad y obviamente de esta otra parte. Entonces, siempre recordar, ¿no?, este dibujo para no cometer errores. Acá tenemos otra imagen. Donde nosotros podemos apreciar justamente la parte sexual femenina, estructuras internas de la parte sexual. Acá tenemos los óvulos, las trompas de falopio, y aquí tenemos la cavidad uterina, la vagina, el cuello uterino, ¿no? Debemos también recordar siempre esta estructura, ya que vamos a ir tocando varias fases a nivel ocular. Quiero que presten atención también a que este óvulo no está conectado directamente con estas fimbrias, estas trompas, sino que debe
usted quiere agarrar estas fimbrias a este óvulo que va a salir de los ovarios para que se fecunde a nivel de dónde? De estas mismas. Y luego, obviamente, si es que es fecundado, se implante en la cavidad. Algunos recuerdos anatómicos, ligamentos anchos, ligamento ovárico, también tenemos el istmo de la cavidad, bueno, las trompas, acá tenemos parte va a ser útero y el endometrio, y es importante esta región que es el cuello uterino, donde podemos encontrar algunas enfermedades. Yo creo que en patología lo van a ir viendo. Empecemos, por lo tanto, a hablar de este sistema hormonal. Este sistema, podemos decir, podemos agruparlo en tres grupos, de acuerdo a dónde se produce. Acá tenemos la hormona liberadora hipotalámica. También lo vimos en esa clase anterior. Hormona liberadora. ¿De qué? De gonadotropina. Esta hormona va a actuar ¿dónde? A nivel de la hipófisis. Específicamente ¿dónde? Adenohipófisis. De ahí es que yo prefiero que usted entienda de esa manera. Adenohipófisis. El término adeno, dijimos en la clase anterior, que está en directa relación ¿con qué? Con glándulas. ¿Qué hace glándulas? Produce algo. En este caso, al ser estimulado por esta hormona liberadora, liberará, si usted quiere, término, la hormona folículo estimulante. Y apréndanse de memoria estos términos, ya que en el examen podrá venir directamente con esa abreviación. Folículo estimulante, luteinizante. Ambas se secretan, obviamente, bajo el estímulo de la hormona liberadora hipotalámica, gonadotropina. Entonces, tenemos una parte hipotalámica, cerebral, si usted quiere. Tenemos esta parte de la hipófisis, y esta hipófisis vierte ese contenido hormonal directamente en la sangre. Y es por la sangre, es decir, por el territorio vascular, que llega, ¿dónde? A los ovarios. Y dijimos la clase anterior también, esto está en directa relación a dos grupos de hormonas, los estrógenos y las progesteronas. Ambos que son estimulados, ¿por quién? La folículo estimulante luteinizante. Y son estas progesteronas que van a realizar los cambios secundarios y preparar a la cavidad uterina para la implantación del óvulo fecundado. Entonces, tres fases, recordemos: hormona liberadora hipotalámica, a nivel beneficiario, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante. Y más abajo, estrógenos y progesterona. Fíjense la estrecha relación que existen con las diversas secreciones hormonales. Fíjese que acá ya están con las abreviaciones. Vuelvo a repetirles. Usted debe aprender las abreviaciones: luteinizante, folículo estimulante. Bueno, fíjense, acá tenemos a la hormona estimulante y la hormona luteinizante. Y acá tenemos un quiebre, o si usted quiere una línea. Está en directa relación a la ovulación de nuestra paciente, que generalmente ocurre el día 14. Recuerden lo que dijimos en la anterior clase.
el ciclo sexual femenino generalmente es de 28 días. Ahora, sigamos esta línea y vemos la directa relación con estas otras dos hormonas que hemos mencionado, estradiol y progesterona. Fíjense que el estradiol tiene una función importante. ¿Para qué? Para que ese óvulo salga. Es que el término va. Y una vez que el óvulo ya es lanzado, empieza una secreción acelerada. Ya empezó acelerada de progesterona, con la finalidad de preparar a ese útero para la gestación. Pero fíjense, no es que es en este momento. Entonces, existe una estrecha relación entre la liberación de la hormona luteinizante o estimulante con este ciclo sexual femenino y su relación con estas otras dos hormonas, estrógenos y las progesteronas, cumpliendo así el ciclo sexual femenino. Hormonas gonadotropas y sus efectos sobre los ovarios. Bueno, gonadotropas van a hacer que se secrete la folículo estimulante, la luteinizante. ¿De acuerdo? ¿No? Veamos parte por parte. Las alteraciones de los ovarios durante el ciclo sexual dependen por completo de las hormonas gonadotropas. Lo estimulante, la luteinizante. ¿Secretadas dónde? Así, hipófisis. ¿Qué parte de la hipófisis? Adenohipófisis. Vean cómo todo esto se va relacionando y usted debe encontrar. Bueno, ya está secretada la folículo estimulante, luteinizante. Los ovarios no estimulados por estas hormonas permanecen inactivos y esto ocurre en la fase de la niñez. En una fase de la niñez no hay ovulación y esto está en directa relación con ¿qué? Con la edad. ¿Con qué hormona? Hormona del crecimiento. Por lo tanto, a pesar que una leve cantidad de secreción de estas hormonas no son lo suficientes para que ocurra la ovulación. Pero a partir de 9, 12 años, a partir, la cantidad de estas hormonas hipofisiarias aumenta. No estoy indicando que todavía tiene la menstruación, sino que ya va a ocurrir ciertos cambios sexuales en nuestro paciente. Aumenta poco a poco la folículo estimulante luteinizante, haciendo que se inicien los ciclos sexuales menstruales. Y esto ocurre más o menos cuando, si usted toma una media, aunque esto puede variar mucho, de 11 a 15 años, yo prefiero hablar de 14 años, ¿no? Un poquito más a este lado. Pero recuerden lo que les dije en la clase anterior, que esto varía mucho. De acuerdo a la genética, de acuerdo a la región que vive, si es estimulado, un montón de cosas. Y además, montones de cosas. Este cambio en nuestra paciente recibe un nombre: menarquia. Este término menarquia significa que nuestra paciente está empezando a menstruar. Y si empieza a menstruar, suponemos que está preparada para que pueda concebir. Una cosa es la preparación anatómica fisiológica y otra es la preparación psicológica.
Es decir, que esta niña, porque yo considero una niña, 14, 15 años, considero yo una, no está psicológicamente preparada para un embarazo, pero fisiológicamente puede embarazarse. Bueno, hemos hablado tanto de la folículo estimulante, la luteinizante, pues no son nada más que glucoproteínas. Y fíjense, nuevamente, proteínas. Un peso molecular de aproximadamente. ¿Esto por qué he puesto? Porque hacen preguntas de esto. Dese cuenta de que de esta parte solamente, tranquilamente, podemos sacar 2 o 3 preguntas. Bueno, sigamos. Una vez que ya el folículo es estimulado, folículo estimulado, empieza el crecimiento de un folículo ovárico. A eso denominamos fase folicular. ¿Qué será la fase folicular? Pues el crecimiento del folículo ovárico. Es estimulado por la hormona folículo estimulante. Bueno, esta niña, cuando nace, pues no tiene la suficiente cantidad de hormonas. Pero el óvulo, ¿no?, ya tiene una estructura formada. Ahora bien, una vez que es estimulado el aumento de la secreción de estas hormonas, como dijimos, a la edad de empieza 9, 10, puede variar, empieza la secreción de grandes cantidades de folículo estimulante y luteinizante que estimulan a los ovarios, haciendo que algunos de esos folículos que ya nacieron, es decir, una mujer ya nace con una cantidad de folículos especiales, ¿no?, que hace que un grupo de esos folículos inicien su crecimiento. Ese crecimiento de unos cuantos, 4, 5, 6, terminan con la maduración de uno solo de ellos. Acá podemos observar esas fases, ¿no? Miren, vamos a ir en este sentido. Acá tenemos a este folículo. ¿Ya? Tenemos al folículo antral, el óvulo, ¿no? Este óvulo que va a ser liberado en la ovulación. ¿Por qué? Porque esto ya está maduro, un folículo maduro. Y una vez que se libera esto, fíjense, existe un proceso de degradación, cuerpo amarillo, ¿ya?, el cuerpo amarillo degenerativo, y finalmente el folículo desaparece. O si usted quiere, deja una pequeña cicatriz a nivel de este ovario. Acá está el ovario. Una vez que es liberado este óvulo, fíjense que tiene una corona bastante interesante, corona radiata. Hacemos preguntas también de esto. Tengan en cuenta eso. Pero esto simplemente es las fases que lleva para su correcta liberación, ¿no?, y su proceso de degradación de ese resto que queda en el proceso de ovulación. ¿Qué pasa, ¿no?, con un folículo maduro por completo? Les decía que no solo uno es preparado, 5, 6, etcétera, folículos son preparados, solo uno es liberado. Transcurridos al menos una semana después de ese crecimiento, 14 días, depende, ocurre la liberación de ese folículo. ¿Y qué pasa con los otros folículos?
empiezan un proceso de involución. Ese proceso de involución tiene un nombre, atresia. De ahí que esto se lo conoce como cuerpos o folículos atrésicos. Es otra pregunta que suelen hacer. Por lo tanto, es importante que se siga todo esto. Bueno, ha ocurrido la ovulación. Recuerden, el día 14, después del comienzo de la menstruación. No creo que haya dudas respecto a esto, porque recibe un nombre común, la regla. Y todo paciente de sexo femenino debe estar siempre atento a esta fase de menstruación, a su regla. Bueno, poco tiempo antes de la ovulación, un poquito antes, la pared externa del folículo hace un relieve. Usted quiere se hincha. Y empieza un proceso interesante denominado estigma, que no es nada más que esa protuberancia que tiene una forma interesante, una forma de corazón. En los otros 30 minutos, más o menos, esto varía. El líquido folicular comienza a resumar, sale a través del estigma. Y unos 2 minutos más tarde, ya, sufre una rotura. Este líquido, que es un poquito más viscoso en la parte del folículo, se vierte hacia afuera. ¿Qué está ocurriendo? Ovulación. Este líquido, ¿qué va a contener? Al óvulo. Rodeado de varias pequeñas células que nosotros ya lo hemos visto en una gráfica anterior, conocidos como corona radiata. Vean cómo se está interrelacionando todo esto. Bueno, hemos hablado de la hormona luteinizante, prostimulante, pero hablemos un poco de esta hormona, pero no así, por así, sino del pico de la liberación de esta hormona que es necesaria para que se produzca la ovulación. Por tanto, el ritmo de secreción de estrógenos comienza a disminuir aproximadamente un día antes de la ovulación, a la vez que empieza a secretarse cantidades. Si usted recuerda y está con su libro, vea esa imagen, ¿no?, donde veíamos el ciclo sexual de la menstruación y veíamos de 1 a 28 días, veíamos justamente esos picos en la secreción de estas hormonas. Es en este entorno del pico de la hormona luteinizante donde ocurre el crecimiento rápido del folículo, una disminución de la secreción de estrógenos, porque recuerden, justamente recordando esa imagen, que existe una secreción de estrógenos elevada, pero que luego cae. ¿Para qué? Para que luego empiece la elevación de los progestágenos. Y finalmente comienza la secreción de progesterona, en la que tiene que ocurrir la ovulación. Inicio de la ovulación. Aquí está cortando. Voy a arreglar para mandarles todo esto. En unas pocas horas se produce varios que son necesarios en este proceso de la ovulación. Específicamente 2. Uno, la teca externa, ¿no?, más que la cápsula del folículo, comienza a liberar enzimas proteolíticas que van a disolver la pared de la cápsula folicular, debilitándola y preparando para la salida del óvulo maduro. En un segundo tiempo, o fase 2, se produce un crecimiento rápido de nuevos vasos sanguíneos en el interior del folículo.
y comienza a secretarse prostaglandinas. Y cuando esto se rompe, se liberan pequeñas cantidades de sangre a la cavidad peritoneal, haciendo que algunas mujeres puedan sentir esa excitación, ¿no? Y relacionen con la ovulación. No todas, pero algunas sí las. Bueno, acá tenemos ese ciclo, ¿no? Acá tenemos a la hormona luteinizante, acá tenemos hormonas folliculares, testosterona. Acá, fíjense, enzimas proteolíticas, lo que hemos ido hablando, colagenasa. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que se debilite la pared del folículo. Y una vez que ocurre eso, hay una degeneración de estigma, que hemos hablado anteriormente. ¿Para qué? Para la rotura del folículo y la liberación, evaginación del óvulo. Por otra parte, existe hiperemia folicular, secreción de prostaglandinas. Existe el trasudado del plasma del folículo, la tumefacción del folículo para la rotura del folículo y evaginación del óvulo. Entonces, esta gráfica, esta figura, explica la interrelación entre todo esto. ¿Para qué? Para la evaginación. ¿No? Bueno, esta parte corresponde más a la parte bioquímica. Acá podemos encontrar, ¿no?, la fórmula química de las principales hormonas sexuales femeninas. Alguna vez me preguntaron, ¿cuál es el componente básico, la base de estas hormonas? Fácil, la grasa. Sí, la grasa. De ahí es que cuando hacemos una dieta para los pacientes, no podemos eliminar totalmente las grasas. Podemos reducirla de forma muy dramática, sí, pero no podemos eliminarlas. Cuando hablo de grasas, me refiero a ¿qué? Colesterol. Pacientes que hacen dietas estrictas, como algunas muchachas, por mantener la altura, lo hacen. ¿Qué van a sufrir? Van a sufrir de la falta de estrés. En esos pacientes no hay menstruación. ¿Por qué? No hay la suficiente cantidad de colesterol. O también ocurre esto en los pacientes que pero tienen una actividad física excesiva. ¿A qué me refiero con una actividad física excesiva? Una maratonista. O finalmente que hace mucho ejercicio para tener músculos bien marcados. Ese paciente no va a tener una menstruación. Hay una cosa más, la estimulación. Se ha visto que en personas que no tienen ninguna estimulación, porque recuerde, para preparar al acto sexual femenino tiene que ocurrir una serie de estimulaciones que abarcan, yo diría, todos los sentidos. Ver, oír, sentir, hacen que se liberen estas emociones. Se ha visto que algunas monjitas no menstruan. ¿Por qué? No existe la explicación. Pero eso lo vamos a ver. Son teorías, algunas comprobadas más. Pues vamos a este, que es el colesterol. Acá tenemos el colesterol, la progesterona
¿Ya? Y recuerden algo, les dije la clase anterior que vamos a tocar testosterona. Pero ¿cómo es posible que toquemos testosterona si nosotros estamos hablando de hormonas sexuales femeninas? Debido a la pregnenolona, progesterona, si usted sigue estos días, 17 alfa dihidropregnenolona, 17 alfa dihidroprogesterona, nos lleva a una dihidroperiodrosterona, androstenediona y testosterona. Entonces, fíjense, ¿cómo está en estrecha relación todo eso? Obviamente que los caracteres sexuales secundarios en nuestra paciente estará en directa relación al aumento de la secreción de estrógeno. Todo. Si no hubiera esa cantidad de estrógeno necesarias, la mujer también produce. Bueno, si nosotros seguimos ese proceso, ahí está la androstenediona, testosterona, aromatasas, estradiol, a nivel hepático, ¿no? Entonces, es un complejo bioquímico interesante que yo creo que lo van a ver mejor en bioquímica. Que me informaron era la clase. Bueno, esto lo vamos a repetir mañana, ya que es la forma que la hormona luteinizante entra y la foliculoestimulante estimulan a todo este proceso. Pero quiero que ya quede marcado eso para que usted vea lo que pasa dentro de una célula, ¿no? Con ese proceso que hemos visto antes. Colesterol, pregnenolona, progesterona, colesterol, pregnenolona, progesterona, andrógenos, estrógenos, gracias a la folícula estimulante, ATPasa, aromatasa, etcétera, que nos llevan finalmente a este proceso. Vamos a quedar acá con esta imagen. Me parece interesante para que usted entienda ese proceso. Recuerden, no es una clase de bioquímica, en bioquímica lo han tenido. Recordándoles lo siguiente, para que no ocurra estas cosas que están ocurriendo, de que trato de programar sus clases y las horas que corresponden. Si usted revisa su horario, ya sabe qué días vamos a dar la clase. Prevea si este otro docente quiere dictar en esa misma hora, ya que como ha ocurrido hoy día, debíamos haber terminado todo. No quiero ocupar las clases de sus otros. Recuerde también lo siguiente, me tiene que mandar una lista o finalmente sus nombres para añadirlos a la lista. Doc. ¿Alguna pregunta? Sí, Doc. Doc. Dime, no, escucho. Doc, una pregunta respecto al aumento de testosterona. Ya. ¿Por qué causaría el ovario poliquístico? Bueno, el ovario poliquístico es otra enfermedad. El aumento de testosterona hará que existan cambios sexuales masculinos. Por ejemplo, el crecimiento del clítoris. Es decir, cambios sexuales secundarios. Por lo tanto, hay más enfermedades que a la estimulación de esta y a la autonomía. Entonces, hay que tener siempre un equilibrio para que tenga características. El aumento de testosterona es barba, disminución de los pechos, redistribución del tejido adiposo, aumento de la masa muscular,
¿no? Crecimiento de clítoris. Puede ocurrir en los pacientes. Pero vamos a ver la próxima clase cuando veamos algunas alteraciones en este proceso. Ya.